Un saludo cordial a todos, bendiciones, mi nombre es Jonathan Martínez y tengo el gusto, honor y privilegio de compartir con ustedes el tema de derribando argumentos. Bueno, me gustaría comenzar con una pequeña frase que dice que con las armas de Dios derribamos fortalezas. La batalla que peleamos mucho tienen que ver nuestros pensamientos para llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Tiene la batalla ganada la persona con pensamientos obedientes. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué nos referimos? Muchos de nosotros podemos entender o reconocer la palabra de argumento. Puede ser utilizada a manera de definir una posición, una postura o simple y sencillamente para dar un comentario sobre algún tema en específico. Sin embargo, sabemos que derribando argumentos hace referencia o podemos entenderlo de la manera es que hay una palabra, hay un pilar, si lo queremos decir de esa manera, y parte del cumplimiento de ese tema es derribarlo, es sobrepasarlo, es ver más allá de aquello. ¿Y qué entendemos por eso? Muchas veces, muy probablemente cada uno de nosotros hemos podido llegar a tener que batallar, que lidiar con algún argumento. Por poner un ejemplo, muchas veces nos dicen de que a veces somos muy jóvenes para servir en la iglesia o somos muy jóvenes para poder hacer algún emprendimiento, sobrellevar una carrera, hacerse cargo de muchas otras cosas. O también pueden decir que somos muy grandes, somos muy ancianos, somos muy viejos para poder llegar a cumplir alguna de las metas que podemos llegar a tener. Sin embargo, parte de ese cumplimiento en la palabra de derribar argumentos es dejar todo eso de un lado. Es simple y sencillamente hacer que con nuestras acciones podamos entender que esos argumentos sí pueden ser válidos, sin embargo no necesariamente tienen que ser una verdad absoluta en el sentido de que muchas personas dicen, ok, pues hay mucho tiempo como para servirle al Señor, así como otras personas también dicen, hay muy poco tiempo como para perder el tiempo en servirle al Señor. Sin embargo, ahí es cuando nosotros decimos, no importa mi edad, no importa el trabajo, no importa si estoy en la secundaria, no importa si estoy en la universidad, no importa si soy un joven, si soy un niño, si soy un adulto, nunca es tarde para poder servirle al Señor. ¿En qué sentido? Si vamos entrando a la palabra de la Biblia que dice 2 Corintios 10, de 3 al 5, nos habla que a pesar de que estemos en la carne, de que tengamos un cuerpo físico, que vivamos en esta tierra, que estemos en esta tierra, que respiremos, que nos comportemos muy probablemente físicamente como cualquier otra persona, no pertenecemos a este mundo, no somos esclavos o no necesariamente porque seamos humanos, quiere decir que tengamos que actuar como cualquier otra persona, aun cuando nosotros ya entendimos, ya recibimos esa revelación de la verdad de la palabra, de esa obediencia hacia esos argumentos que nos han dado. En Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Muy probablemente cada uno de ustedes, y no me van a dejar mentir, ha pasado absolutamente a cada uno de nosotros, siempre la cabeza está dando vueltas. Puede ser por algún afán, por alguna preocupación o simple y sencillamente porque estamos ocupados o por el contrario, al no tener nada que hacer, muchas veces simple y sencillamente damos vuelta a la cabeza. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué llega a acontecer en esos momentos? Muchas preguntas, muchos argumentos llegan a pasarnos por la cabeza. Sin embargo, cuando movemos o trasladamos esos argumentos en base a lo que Cristo nos dice, en base a su palabra, en base a esa obediencia misma, llegamos a entender que por nuestra cabeza pueden pasar 1.000.000 de cosas. Sin embargo, sabemos cuáles son de esas 1.000.000 de cosas las que son correctas, las que debemos hacer, las que debemos de practicar y las que debemos tener en relevancia o importancia. Evidentemente, cada uno de nosotros sabemos que el diablo es excelente, es perfecto para mentir. De hecho, él vino acá para robar, matar y destruir, y una de las maneras en que él puede poner ese obstáculo es argumentos como los que había mencionado anteriormente. Si sos muy joven te va a decir, no perdas tu tiempo en servirle al Señor, o si sos muy adulto, no desperdicies el poco tiempo que te queda, o muchas veces también nos pueden llegar a decir que simple y sencillamente, ¿para qué? Sin embargo, ahí es cuando nosotros entramos y que esos argumentos de altivez prácticamente el enemigo no va a dejar de hacerlo aún si nosotros no tenemos algún tipo de reacción alguna positiva o negativa. Simple y sencillamente
eh, él va a seguir haciéndolo para evitar que muchas personas compartan la palabra, y el diablo no va a evitar que se vendan más Biblias, tampoco va a evitar que alguien las lea. Simple y sencillamente él va a hacer todo lo que esté a su capacidad, todo lo que esté a su alcance para poder evitar eso. Sin embargo, me gustaría ponerle un ejemplo que podemos encontrar en la Biblia, que es muy famoso, que es muy conocido, que es la historia de David y Goliat, muy comúnmente conocida. Sin embargo, me gustaría darle un enfoque muy particular a esto. Sabemos, vamos a tener los dos bandos, las dos posiciones, el lado de David y el lado de Goliat. Estamos hablando de los filisteos y precisamente del pueblo de Israel. ¿Qué encontramos con eso? Encontramos dos posiciones muy diferentes, dos argumentos completamente diferentes. Por un lado, encontramos a Goliat, una persona, un gigante, si lo vemos de esa manera, que incluso el estándar promedio de altura de las personas hoy en día está alrededor de los 1,70 metros. En aquel entonces, una equivalencia a Goliat, estábamos hablando de que medía más de 3 metros de altura, es decir, más del doble de cualquier persona común en ese entonces. Y por el otro lado tenemos a David, una persona, un muchacho joven, de buen parecer, como mencionaba la Biblia, que muy probablemente no tuvo un entrenamiento militar tan exigente como sí lo tuvo Goliat, porque David, recordemos que él estuvo prácticamente gran parte de su vida funcionando como un pastor de animales, un pastor de ovejas. Mientras que David pastoreaba y cuidaba ovejas, Goliat tenía un duro entrenamiento militar, un duro entrenamiento de guerra, de batalla, de fortaleza física. Eran dos situaciones muy diferentes, dos situaciones que lo podemos comparar, y uno diría, bueno, uno tiene, si hablando de un escenario de guerra, gran ventaja frente al otro. Sin embargo, también podemos llegar a ver que a pesar de la gran diferencia en portento físico, muy probablemente, también en el tema de equipamiento y armadura eran muy diferentes. ¿En qué sentido? De que Goliat, podíamos leer en la Biblia que él venía con una armadura de un guerrero completo, una armadura prácticamente completamente hecha de bronce, desde sus botas, sus mallas o sus pantalones, una pechera, un casco, prácticamente un equipamiento militar completo. A diferencia de lo que podíamos ver con David, que simple y sencillamente, bueno, de hecho en la misma historia de la Biblia mencionaba que se le otorgó esa armadura a David, pero él no se sentía cómodo utilizándola, no se sentía cómodo usando precisamente ese equipamiento de guerra en el cual él no fue formado, él no fue acostumbrado, y que decidió utilizar los argumentos que él perfectamente conocía. Definamos argumentos de la manera en que él utilizó un arma que él estaba muy acostumbrado a utilizar, que era la onda y una piedra. Si podemos leer en otros versículos de la Biblia, vemos cómo también David estaba perfectamente capacitado y experimentado en utilizar esta onda. Sin embargo, veíamos cómo Goliat también estaba perfectamente capacitado y dotado de utilizar su propia arma. Si lo ponemos en un ejemplo de un plano muy diferente al de una guerra, podemos ver cómo dos diferentes tipos de argumentos se encuentran. Sin embargo, siempre tiene que prevalecer uno solo de ellos. ¿Qué sentido? Muy probablemente cada uno de ustedes pueden llegar a tener diferentes argumentos alrededor de su vida, algunos buenos, algunos no tanto, unos que vienen de parte de Dios, otros que no vienen de parte de Dios. ¿En qué sentido? Muy probablemente ustedes pueden llegar a tener personas que les animen, que les motiven, que les hablen de las buenas noticias y las buenas noticias de salvación de parte de Dios, de parte de Jesús, mientras que otros simple y sencillamente te machaquen, te pisoteen y acaben y quieran pasar por encima cada uno de sus sueños, de sus deseos, de sus anhelos. Son dos argumentos diferentes. Sin embargo, si leemos un poco más en la historia de David y Goliat, vamos a encontrar qué cosa, que llega en un momento que el pueblo de Israel, los filisteos, tienen que enfrentarse de tal manera de que ellos deciden hacer un 1 contra 1, algo para nada usual en una guerra. Sabemos que una guerra son de un ejército contra otro ejército, recordemos de una gran cantidad de soldados contra otra gran cantidad de soldados. Sin embargo, veamos y analicemos el punto específico de una guerra de un 1 contra 1, algo, si podemos decir, muy pocas veces antes visto. Sin embargo, si lo ponemos en el plano de relacionándolo con el tema, es un argumento contra otro. Y si analizan, ustedes pueden estar en medio de esa guerra, pueden tener un argumento de salvación contra un argumento de muerte. Y ustedes están entre medio de esa guerra. ¿Y cuál es el trabajo que tenemos cada uno de nosotros en cumplir
o en entender lo que viene a continuación. Cuando nosotros decimos ya no aguanto, ya no puedo, nos olvidamos hasta cierto punto las capacidades que nosotros podemos llegar a tener o que se nos fueron otorgadas desde un inicio, desde el momento de nuestra propia creación. Dios pide que seamos esforzados y valientes porque Él nunca nos va a abandonar y tampoco nos va a desamparar, y también nos va a apoyar en ese proceso en que estamos durante esa construcción de esa obra. Volviendo al tema de David y Goliat, ambos, nuevamente recordando, de preparaciones muy diferentes, con ideales muy diferentes, con argumentos muy diferentes, llegan al momento de enfrentarse uno contra uno. ¿Qué sucede? En la posición de Goliat venía una posición altanera, si la venimos mencionando de esa manera, fanfarroneando, diciendo de que él estaba perfectamente capacitado en aniquilar a quien se le pusiera enfrente. Y por el otro lado teníamos una mentalidad, unos argumentos de humildad por parte de David, entendiendo de que sí, tenía un rival el doble de fuerte, el doble de grande, el doble de experiencia en una guerra. Sin embargo, a pesar de eso, él tenía en su mentalidad, en su espíritu y en su corazón los argumentos de parte de Dios, diciéndole que él perfectamente estaba capacitado, en el sentido de que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No estoy con el Dios creador de absolutamente todo, el dueño de oro y plata, y el Señor que perfectamente tiene la capacidad de derribar 1.000.000 de gigantes en tan solo un segundo. Entonces, David entendía esa mentalidad, y también a su vez practicaba que de la abundancia del corazón hablaba la boca. Y a veces el problema no es la boca, sino lo que sale de ella a raíz de lo que hay almacenado o alojado en nuestro corazón. David comenzó a hablar otro tipo de palabras y provocó una reacción incluso en la casa del rey. Si vemos los dos tipos de argumentos que presentaba tanto como David como Goliat, vemos que distaban mucho uno de otro, uno de supremacía, de decir que no importa quién me traigan, yo puedo con todo, mientras un segundo argumento que decía, ok, no es con mis fuerzas ni con un ejército entero, sino que vamos a hacerlo con tu Espíritu Santo, vamos a hacerlo con tu propia voluntad, con tu propia presencia, y que sea lo que Dios quiera hacer. Un pequeño pastor que no era ni la mitad de su tamaño, ni la mitad de fuerte, ni siquiera la mitad de capaz en tema de experiencia de guerra, si lo queremos hablar de esta manera. Sin embargo, aún a pesar de eso, David simple y sencillamente utilizó su honda, y una piedra fue suficiente para dejar clavada en la frente de Goliat, y simple y sencillamente con ese movimiento sabemos todo lo que hay detrás de ello. Pero si lo ponemos en una perspectiva meramente física, cuando Goliat cae es una similitud como nosotros podemos llegar a derribar esos argumentos. Conforme David embistió, utilizó esa honda, utilizó esa piedra de clavarla en la frente de Goliat, y Goliat empieza a caer, es una manera que nosotros podemos entender cómo nosotros también podemos derribar cada uno de esos argumentos que se nos pueden llegar a presentar más adelante. Muchas veces no llegamos a entender que un pensamiento puede hacer muchísimo más daño que cualquier situación, cualquier cosa que nos pueda llegar a estar sucediendo incluso. La Escritura demuestra que no es el tamaño del problema, sino la calidad de la palabra lo que realmente importa. ¿En qué sentido, en qué posición podemos llegar a comprender esto? De que muy probablemente nosotros podemos estar, como el popularmente dicho lo dice, ahogándonos en un vaso de agua. Muy probablemente la situación es una situación muy pequeña, una situación que no puede llegar a darle una gran relevancia. Sin embargo, cuando nosotros le damos la importancia, una relevancia que no merece, un argumento que no va a edificar a nuestra vida, que no va a ser parte de esa construcción, o simple y sencillamente que no va a ser de bendición a nuestra vida, y nosotros la adaptamos, la tomamos y la recibimos a tal punto de hacerla nuestra, ahí es cuando nosotros realmente le estamos dando relevancia a esos argumentos que realmente tienen que ser derribados. Le hago la siguiente pregunta: ¿cómo desafías todo eso que viene en contra de ti? Las fortalezas, los principados, los argumentos que se han levantado en contra de nosotros o en contra de nuestra mente. ¿Cuántos pensamientos de Dios realmente tenemos dentro de nosotros? ¿Y cuántos pensamientos
de Goliat también podemos llegar a tener dentro. Es interesante esa comparativa o ese análisis que podemos llegar a hacer de una posición y otra, así como el análisis que también hacíamos previamente de David y de Goliat. ¿Por qué dejamos muchas veces que el diablo, a través de todas las situaciones, de todas las circunstancias, entre en nuestra mente? Nosotros realmente decidimos cuáles son las posiciones, cuáles son los argumentos que nosotros tenemos que derribar cuando sabemos que no edifican, cuando sabemos que no están de parte de la voluntad de Dios, cuando sabemos que no son parte de ese diseño perfecto del Dios mismo. Y cuáles son esos argumentos que por el contrario tenemos que edificar. Son esos argumentos que nosotros entendemos que vienen de parte de Dios, son esos argumentos que nos edifican, que nos forman, que nos enriquecen, que son de bendición y que también son de salvación para con ellas. Está escrito que en Dios haremos proezas y mayor es quien está en nosotros que quien está allá afuera en el mundo. Sabemos que nuestras armas no son físicas, no son carnales, son espirituales. Y también parte de esas armas que nosotros tenemos es nuestra propia boca, nuestra propia lengua, para utilizar esos argumentos de salvación, esos argumentos de bienestar y esos argumentos precisamente para llevar esa buena palabra de salvación hacia todas las naciones. Y para ir concluyendo con este tema de derribando argumentos, me gustaría dejarlos con una pequeña frase que debemos de entender, de que nuestras armas no son carnales en la milicia, son poderosas en el Señor para derribar las fortalezas, argumentos y altanerías contra el conocimiento de Dios. Entendemos que en Dios haremos, hemos hecho, vamos a seguir haciendo proezas. Sabemos que Dios es nuestro centro y precisamente entendiendo ese centro que nosotros tenemos en Dios, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entendiendo que nosotros una vez nos llenemos en nuestro corazón de esas buenas palabras, esos buenos argumentos de parte del Señor, eso es lo que nosotros vamos a externar y vamos a emitir también. Muchas gracias. Y esto ha sido una bendición poder compartir con ustedes el tema de derribando argumentos. Muchas gracias.